Kilómetro 20 Podcast, el espacio de los corredores populares. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Kilómetro 20 Podcast. Este capítulo va a tratar sobre la biografía de Emil Zatopek, una auténtica leyenda del atletismo con una historia muy interesante. Yo soy David Mina y os invito a recorrer conmigo este kilómetro 22. Que comience la cuenta atrás, empezamos. Emil Zatopek, uno de los corredores de larga distancia más importantes de la historia, con unos humildes inicios hasta que pudo alcanzar la gloria. Vamos a comenzar por esos inicios. Zatopek nació un 19 de septiembre de 1922 en la ciudad checoslovaca de Koprivnice y era el sexto de los 7 hermanos de una familia obrera. De niño no mostró mucho interés por los deportes, y su encuentro con el atletismo, digamos que fue algo casual. ¿Cómo fue? Bueno, pues a los 16 años empezó a trabajar en una fábrica de calzados de su pueblo, en Calzados Bata. Dicha fábrica organizaba todos los años una carrera popular, obligando prácticamente a todos los jóvenes del pueblo a participar en ella, y así fue como Zatopek compitió por primera vez en una carrera. Y vaya si compitió, porque la carrera era un 1500 y de 100 jóvenes que había, solo uno le pudo vencer. Este fue un momentazo, un momento mágico para Zatopek, ya que gracias a este evento descubrió que tenía un don especial para correr y aquello marcaría sin duda el rumbo para el resto de su vida. Aquella época era muy dura en Checoslovaquia por el contexto político, ya que el país estaba controlado por los nazis, con todo lo que aquello suponía, y Zatopek encontró en correr su vía de escape para aliviar de alguna manera todas sus penurias. Y bueno, además estaba muy atareado ya que seguía trabajando en Calzados Bata, estudiaba y también ayudaba a su padre, que era vendedor de verduras. Seguramente la experiencia que recogió Zatopek en aquella época le sirvió para forjar la fortaleza física y mental que más adelante le ayudó a conseguir todos los éxitos deportivos que obtuvo. La Segunda Guerra Mundial finalizó y Checoslovaquia pasó de ser controlada por los nazis a ser controlada por los comunistas, y aquí se abrió un nuevo capítulo en la vida de Zatopek. Abandonó Calzados Bata y se alistó en el ejército. Y bueno, aquí es donde aparece una de las historias más sonadas de Zatopek. Yo, recabando información para trabajar este podcast, me la he encontrado frecuentemente. Y es que Zatopek era soldado raso de día y corredor con linterna de noche. Y es que después de duras jornadas de entrenamiento con el ejército, se calzaba las botas militares que no tenían placa de carbono precisamente, y linterna en mano se escabullía por los bosques. Con la edad de 24 años fue invitado por primera vez a competir en una carrera internacional. Fue en Berlín, siendo el único representante de Checoslovaquia. Esta circunstancia provocó la burla, la risa o la mofa del resto de participantes, que estaban mucho más arropados, pero aquel hecho no le pesó a Zatopek y venció con total autoridad, dando un escarmiento a todos sus competidores. Bueno, aquí Zatopek ya empezaba a llamar la atención bastante, y en 1948 acudió a sus primeros Juegos Olímpicos. Fueron en Londres. Fueron los primeros Juegos Olímpicos una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, y es por eso por lo que fueron unos juegos muy duros, porque muchos deportistas de aquella generación no pudieron acudir porque habían muerto a raíz de la guerra. Bueno, en aquellos juegos Zatopek se estrenó en cuanto a medallas se refiere, consiguió la primera medalla de oro olímpica, fue en los 10.000 metros y bueno, además también se ganó el mote de la locomotora humana. Ya a partir de aquí su popularidad en el atletismo fue creciendo, fue llamando la atención muchísimo, además no solo por los éxitos que iba cosechando, sino también por su particular estilo de correr.
Y es que corría de una forma muy poco ortodoxa, muy poco estética, con la cabeza como agachada, como desgarbado. Y además continuamente iba emitiendo sonidos de sufrimiento. Sus gestos daban la impresión de como que iba al límite, como que se iba a romper en cualquier momento. Aquí es donde aparece una frase muy célebre suya, que me la he encontrado frecuentemente también, y decía que aprenderé a tener mejor estilo cuando se juzguen las carreras de acuerdo a su belleza. Algo muy significativo en su trayectoria fue que resultó ser un auténtico innovador en lo que a métodos de entrenamiento se refiere. Y es que fue el primero que empezó con los conocidos hoy entrenamientos de series o intervalos, cuando en aquella época nadie entrenaba así. Él lo hacía justificándolo con otra célebre frase suya que decía que hay que ser suficientemente rápido y tener resistencia física, por eso corre rápido para mejorar la velocidad y repítelo muchas veces para adquirir resistencia. Después de los Juegos de Londres de 1948, llegaron los de Helsinki en 1952. Zatopek ya era una figura consolidada que no había dejado de batir récords. Es por ello por lo que Zatopek llegó a Helsinki con la vitola de favorito y aquella circunstancia no le pesó en absoluto, ya que, bueno, allí se coronó como una auténtica leyenda del olimpismo, obteniendo la triple corona. Obtuvo el oro en los 5.000, en los 10.000 y en la maratón, siendo su primera maratón. Bueno, aquí batió el récord olímpico en las tres modalidades, en los 5.000, en los 10.000 y en la maratón. Y además el récord mundial en las dos primeras, en los 5.000 y en los 10.000. Bueno, con todo esto, los comunistas aprovecharon la fama cosechada por Zatopek para utilizarlo como herramienta propagandística del régimen. De hecho, era invitado a participar en muchas competiciones internacionales, pero no le dejaban acudir por miedo a que desertara y si acaso le permitían acudir a competiciones oficiales, pero bajo una estricta vigilancia. Este hecho hizo que su proyección deportiva no creciera aún más si cabe. Algo muy curioso en la biografía de Zatopek es que se casó con Dana Zatopkova, una de las grandes leyendas del atletismo checo, ganadora de medallas olímpicas y campeonatos de Europa en lanzamiento de jabalina. Y bueno, los dos eran inseparables. Y es que, bueno, además de nacer en el mismo lugar, nacieron el mismo día, un 19 de septiembre de 1922. Resaltar que compitió oficialmente por última vez en España, en el Cross de la Sarte, obteniendo el primer puesto. Y bueno, para ir concluyendo con este resumen de la biografía de Zatopek, resaltar que más allá de todos los éxitos deportivos que hemos ido contando, Zatopek destacó por ser un personaje carismático, admirado por todos sus competidores, por su nobleza y por su buen talante. Y también, bueno, un hombre de principios, ya que se mostró contrario al régimen comunista, pese al precio que tuvo que pagar por ello. Bueno, Zatopek fue desterrado de Praga teniendo que ir bueno, al norte del país a trabajar en unas minas de uranio, perdón, teniendo que llevar una vida durísima. Y bueno, luego ya pudo volver a Praga y sus últimos años, bueno, fueron unos años tranquilos y murió en el año 2000, convirtiéndose en uno de los atletas más importantes del siglo XX y una auténtica referencia y un personaje icónico. Emil Zatopek, una historia buenísima que todo corredor debería conocer. Yo no lo conocía hasta no leerme el libro de Nacidos para Correr y la verdad es que me encantó y por eso me decidí a hacer este podcast. La historia de la locomotora humana. Espero que os haya gustado. No dudéis en compartir anécdotas con la comunidad de Kilómetro 20 Podcast a través de su muro en iVoox o de contarnos la historia de cualquier otra leyenda del atletismo bueno, que os haya inspirado. Próximo capítulo muy interesante también. No os lo perdáis. Un abrazo, salud y kilómetros.
Kilómetro 20 Podcast. Vocación por el deporte.